a todos nuestros oyentes, les damos la bienvenida al quinto episodio de Conexión Mental. Nosotras somos Gabriela Arias y quien les habla, Katy Olivo. Y bueno, finalmente hoy estamos dando culminación a esta segunda temporada, ¿cierto, Gaby? Así es, Katy. Estamos muy felices y muy agradecidas con nuestros oyentes, con todos los invitados de esta segunda temporada por hacerse partícipes, porque sin ustedes, pues, esta segunda temporada no hubiese sido posible, ¿cierto? La cual, a decir verdad, pues ha sido una temporada corta en relación con nuestra primera temporada, pero estamos acercándonos a fechas importantes, fechas de fin de año, de cierre de labores, de cierre de actividades, fechas de descanso, fechas para compartir tiempo en familia y estar con nuestras personas importantes. Así que también vamos a tener un merecido descanso en este espacio, pero de verdad les damos las gracias por escucharnos, por sintonizar nuestros episodios de los viernes cada 15 días, por ser receptivos, por estar presentes. Realmente para nosotras fue muy valioso contar con la compañía de profesionales de la salud en esta segunda temporada y contar con nuestros oyentes. Nos sentimos muy agradecidas y esperamos volver a continuar con este podcast el siguiente año. Ya se acerca un nuevo año, el 2024. Así es, Gaby, de acuerdo. Y bueno, Dios mediante así será. El próximo año esperamos venir con más contenido para Conexión Mental. Así que bueno, entrando en el desarrollo del episodio de hoy, por supuesto en este último capítulo, que es un capítulo muy especial, tenemos para ustedes también un tema de gran valor, siguiendo un poco la secuencia de lo que hemos venido también conversando a lo largo de de esta segunda temporada, como Gabriela lo decía, que fue una temporada corta, pero fue una temporada en la cual tuvo un común denominador y es hablar de las relaciones, ¿sí? De diferentes relaciones. Así que sin más preámbulos, hoy estaremos hablando de una relación que es muy importante y es el valor personal y cómo cultivar y mejorar precisamente esa relación conmigo mismo. Y para ello nos acompaña nuestra colega Lorena Gómez, es una querida compañera, especialista en psicología clínica, quien dejamos que ella misma se presente. Lorena, gracias por aceptar nuestra invitación y es un gusto, por supuesto, que nos acompañes el día de hoy. Bienvenida. Hola, bienvenida. Muchísimas gracias a ustedes, Gaby y Katy, por la invitación. Me siento muy honrada de estar aquí en su podcast. Y bueno, muchas gracias. Bueno, Lorena, quisiéramos saber un poco acerca de ti, de tu formación académica, de tu desempeño a nivel profesional también. Bueno, mi especialidad en consulta está muy relacionada con trastornos emocionales como depresión, ansiedad, estrés, también problemas de adaptabilidad, sobre todo, digamos que desde la pandemia hacia acá, sobre todo con personas que viven en el exterior. Y bueno, duelos, básicamente como que mi experiencia ha estado enfocada en todo ello y bueno, digamos que eso me ha permitido también tener un bagaje específico en cada una de estas áreas y creo que me permite por lo menos saber un poquitico más de cada una de estas problemáticas. Perfecto, Lorena. Bueno, muchas gracias por esa presentación y por permitirle a nuestros oyentes conocer un poco más de ti. Y bueno, creo que es importante ya comenzar a desarrollar un poco más este tema. Así que pues, Lorena, me gustaría para comenzarnos a adentrar un poco más en ello y también de acuerdo a la experiencia que nos contabas y tal vez de que creo que dentro de la práctica clínica algo que es muy común a la hora de recibir nuevos casos es precisamente estas valoraciones que vienen asociadas a problemas de autoestima y a la larga también es uno de los objetivos poder hablar de este tema en el episodio del día de hoy. Entonces, sabiendo que es un tema de alta relevancia dentro de la práctica clínica, cuéntanos tal vez un poco sobre para ti qué sería esto de valor propio y si estaría bien llamarlo también como comúnmente se le conoce como autoestima. Claro. Bueno, sí, digamos que son dos conceptos que están muy interrelacionados. Por un lado, digamos que el valor propio es esa percepción interna de tu propia valía como ser humano, independientemente de lo que has logrado y las comparaciones externas, ¿vale? Y la autoestima está muy relacionada en cómo te valoras a ti misma en relación con esas experiencias externas. Digamos que yo aquí suelo poner un ejemplo y es básicamente el valor propio está muy relacionado con ese respeto, esa consideración
por el solo hecho de existir, es como el cimiento de tu casa, ¿no? Es una base fundamental. Mientras que por otro lado, la autoestima es como esa casa en sí, ¿no? Esa casa construida sobre ese cimiento. Entonces, se va formando a medida que pasas por la vida, ¿no? Dependiendo también de tus logros, de tus habilidades, de cómo te ves a ti misma. Entonces, como te decía, ambas están muy conectadas, pero el valor propio es mucho más intrínseco, mientras que la autoestima está mucho más relacionada con el contexto de tu vida hacia afuera. Así que bueno, en ese sentido, pues sí es importante recordar que el autocuidado no solo implica atender nuestras necesidades físicas, sino también nutrir nuestra autoimagen, claro, y cultivar una relación positiva con nosotros mismos, tanto afuera como adentro. Y eso es un proceso continuo y bueno, y es de mucho crecimiento personal a lo largo de nuestra vida. Bueno, precisamente ahora que hablas del tema físico, que la autoestima no solo tiene que ver con ese aspecto físico o ese, pues sí, esa valor que le damos a lo que las personas ven y lo que nosotros vemos de nosotros mismos a nivel fisiológico, te queríamos preguntar. Además, no lo mencionaste que también tiene que ver con ese autoconcepto, pero además de verse reflejada en ese aspecto físico, puede verse reflejada en otras áreas. Totalmente, Gaby. Digamos que la idea de la autoestima no solo se trata de cómo te ves físicamente, digamos que es como un malentendido bastante común. La autoestima en realidad es como, tiene como sus tentáculos en todas las áreas de nuestra vida, ¿no? Entonces, eso no solo está, como decía, en el físico, sino también tiene que ver en cómo te sientes acerca de tus habilidades, de tus logros, de tus relaciones, de cómo manejas esas situaciones difíciles. Imagínate esto, ¿no? Usualmente puede haber una persona que se vea muy bien físicamente, pero puede tener una baja autoestima. Entonces puede que esa persona no confíe mucho en sus habilidades en el trabajo o a nivel académico. Tiene dificultades para poner límites en sus relaciones o puede que se sienta nervioso frente a esos nuevos desafíos. Entonces, aparentemente, esta persona se ve bien, y lo pongo entre comillas, pero en realidad puede tener muchas inseguridades internas que hagan que su aspecto físico se vea incluso influenciado por esa percepción negativa de sí. Entonces, cuando cuidamos de nosotros mismos, no solo se trata de vernos bien físicamente, sino de trabajar en fortalecer esa confianza en todas las áreas de nuestra vida. Cuando fortalecemos todas esas áreas de nuestra vida, finalmente no solo estamos hablando de que la autoestima, como tú lo decías, se ve reflejada a nivel físico, sino a veces también a nivel emocional, que son áreas que a veces se dejan de lado, ¿cierto? Nos estabas diciendo, físicamente puede que esta persona, las otras personas lo perciban muy lindo, muy atractivo, pero él en su mente no cree eso. Y detrás de eso hay ciertos pensamientos, ciertas creencias sobre él mismo, sobre sus capacidades, sobre ese físico, y hay un componente emocional, ¿no? Eso es básicamente lo que nos estabas diciendo, que también pues se ha venido dejando de lado, que la autoestima no es simplemente lo físico, sino también lo que hay detrás de esa persona. Sí, totalmente. Es como les decía, ¿no? Es una falsa creencia de pensar que porque alguien es físicamente atractivo, o por lo menos dentro de los estándares de belleza que se han impuesto socialmente, pues ya la creemos una persona muy segura de sí misma, que digamos que le va muy bien en todas sus áreas, cuando la realidad es que hasta, bueno, no sé, cuando vemos entrevistas de personas famosas que pues físicamente son muy lindas o muy lindos, de alguna manera siempre han reflejado cierta inseguridad, incluso hasta de su propia belleza física. Entonces, esto nos demuestra que más allá de nuestra apariencia, de lo que vemos en las otras personas, hay todo un componente emocional, cognitivo, que está muy relacionado con eso, incluso de cómo percibe hasta su propia belleza, ¿no? Esto es un tema bastante complejo y que bueno, a la final incluso
hasta las mismas redes sociales se han encargado de fomentar esta percepción, ¿no? Pero bueno, creo que para eso siempre está el tema de revisarnos a nosotros mismos, a nosotras mismas, mirarnos un poquito más hacia adentro y empezar a preguntarnos sí, como a cuestionarnos de, bueno, o sea, realmente en qué le estoy poniendo yo el valor, porque claro, eh, siempre se ha dicho de que como nos ven, nos tratan, pero creo que esto va más allá, ¿no? De, nuevamente, como repito, desde nuestras habilidades, de qué tenemos para ofrecerle al mundo, de cómo nos percibimos, de proyectar incluso esa misma seguridad. Entonces, pues claro, esto es un componente de muchas cosas al mismo tiempo. Ujú. Igual es importante que menciones este diferencial, ¿sí? Frente al tema de que la autoestima no solamente se refleja en el área física, porque creo que es algo importante también poder psicoeducar a las personas que acuden a consulta por esta problemática, por así decirlo, de que realmente la autoestima o el valor personal se ve reflejado en el área física en una proporción, pues, que es importante tenerla en cuenta, pero se va a ver reflejada de una u otra forma en el área social, en el área laboral, cómo me termino yo también adentrando en todos estos contextos. Entonces yo creo que acá es importante lo que estás hablando para poder tener en cuenta de que coloquialmente se asocia de que la autoestima va asociado a cómo me veo yo, si me veo bonita o no en el espejo, pero resulta que va mucho más allá de eso y abarca muchos componentes importantes que es importante tenerlos pues presentes también en el momento de inclusive un abordaje terapéutico. Y teniendo en cuenta lo que estamos hablando, Lorena, y que a la larga el objetivo principal de este episodio es poder hablar cómo fomentar o cómo cultivar inclusive esa relación, ese amor propio, es importante, considero pertinente poder hablar también de qué nos lleva a formar la autoestima. ¿Cómo se forma la autoestima en una persona? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Ok, bueno, la autoestima es un proceso, la formación en sí de la autoestima es un proceso bastante complejo y es algo que se va desarrollando a lo largo de toda nuestra vida. Es como que solo se forma en una etapa, sino que esto desde que tienes conciencia hasta tus 90 o 100 años es algo que se va a ir construyendo, ¿no? Es como una obra de arte, ¿no? Constantemente le estás trabajando y le estás trabajando. Em, Como mencioné, entonces desde pequeños es como que solemos empezar a tener una conciencia de nosotros y bueno, claramente las personas cercanas, nuestros padres, nuestros cuidadores, juegan un papel súper importante. Entonces ahí va, entonces si nos apoyan, si nos validan, si nos dan espacio para ser nosotros mismos, eso va a ser un combustible que nos va a ayudar a construir una autoimagen, un autoconcepto muy positivo. Pero por el contrario, digamos que si nos tiran para abajo, si nos critican con cada cosa, a cada rato, eso claramente va a socavar y va a afectar muchísimo la confianza en nosotros mismos. Y bueno, a medida en que crecemos, también, ¿no? No solo en cómo los cuidadores nos están percibiendo, sino nuestras experiencias, nuestros éxitos, nuestros fracasos, esos desafíos que vamos enfrentando a lo largo de nuestra vida, eso va dejando huella en nuestra autoestima. Entonces, aprender de esas experiencias, quizá también a poner límites, a sentir que podemos superar obstáculos, claramente va a construir una autoestima muy fuerte. Y bueno, en el contexto del autocuidado, es importante recordar que cada experiencia pasada va a influir y ha influido y va a influir en nuestra forma, en cómo nos pesa, en la forma en cómo nos percibimos actualmente. Entonces, por el simple hecho también de reconocer nuestros logros, de superar nuestros desafíos, eso ya de por sí nos genera un valor importante que debemos tener en cuenta para fortalecer nuestra autoestima, por lo menos a lo largo del tiempo, porque como mencioné, esto es algo que se va construyendo a lo largo de la vida. Entonces, si bien de pronto hemos tenido quizá épocas difíciles en donde no nos hemos podido reconocer, no nos hemos podido integrar, bueno, siempre, todos los días vamos a tener la oportunidad de reconocer eso que tenemos positivo y de seguir cultivando esa autoestima. Si bien la autoestima tiene un componente personal de la persona,
muy grande y muy importante para la creación de esta, ¿no? Para la formación o desarrollo. Lo que decías de esas interacciones también depende del contexto, de los hitos de aprendizaje de la persona, lo que llamamos en psicología la historia de aprendizaje, esas relaciones, la infancia, la relación con padres, en la adolescencia, con nuestros pares, con nuestros amigos, y en la adultez, pues de todas esas interacciones a nivel laboral, a nivel académico, a nivel de relaciones sociales también. Entonces, lo que te estoy entendiendo es que la autoestima día a día se nutre no solo de ese valor personal que nosotros tenemos, sino de esas interacciones y de esos contextos en los que nos desempeñamos pues cada día. Sí, totalmente. Esto es algo que es un conjunto de muchas cosas al mismo tiempo, que no solo tiene que ver con la manera en cómo nosotros también trabajamos por ellas, sino la manera en cómo recibimos a nivel externo, pues nuevamente, ¿no? Como la forma en cómo nos perciben, las habilidades, las críticas y bueno, como les decía, esto se va construyendo en la infancia, en la adolescencia, se va como creando y hay muchas cosas que pueden influir, ¿no? Por ejemplo, una de esas es la crítica constante y esa falta de apoyo son como bombas que pueden hacer volar mucho la confianza en uno mismo. Entonces, si siempre te dicen cosas negativas o te dan o te dan un abrazo emocional, por el contrario, cuando lo necesitas, eso puede ser o tu salvavidas o de alguna manera eso que te hunde, ¿no? También están las comparaciones, especialmente, como les decía hace un rato, las redes sociales, ¿no? Ver las vidas aparentemente perfectas de los demás puede hacer que te sientas menos valioso, ¿no? Que tengas menos. Pero igual hay que recordar que esas vidas no son perfectas, que solo son la punta del iceberg, porque solo vamos a ver una pequeña partecita de su vida. El punto es que, bueno, en el tema de la comparación, siempre estamos pensando o teniendo esa visión distorsionada de que eso que estamos viendo es un todo. ¿Qué más les digo? El bullying, por ejemplo, o el rechazo son venenosos para la autoestima, ¿no? Ser víctima de bullying, sentir que no encajas, eso deja cicatrices tristemente inolvidables y muy, muy profundas. Entonces, eso también está muy relacionado quizás con los fracasos, ¿no? Cuando se tiene, los fracasos en la vida, en general, siempre, siempre van a existir, ¿no? Esos pequeños obstáculos, pero aquí creo que la diferencia está entre si tienes un buen equipo de apoyo o una buena red de apoyo o si no, ¿no? Porque nuevamente todos nos enfrentamos a fracasos y si no tienes a alguien que te ayude, que te ayude a ver otra perspectiva, de ser, eso puede afectar fuertemente en cómo te ves a ti misma. Entonces, nuevamente, en términos generales, trabajar también como por sanar estas heridas emocionales del pasado te va a ayudar a ver esos desafíos o eso que experimentaste en tu niñez, en tu adolescencia, incluso en tu adultez, esas situaciones que han sido difíciles, incómodas, desafiantes, el hecho de que tú las puedas trabajar te va a ayudar a crear y a propiciar ambientes mucho más sanos, a promover la resiliencia y a tener esas habilidades emocionales y sociales que de pronto de chiquitos pues nos faltó y que pues siempre lo podemos ir construyendo. Entonces me parece que esos son factores que pueden influir bastante en la autoestima, por lo menos desde una etapa muy temprana. Y creo que son ejemplos muy válidos los que estás dando, si hablaste tal vez de la autocrítica, de la crítica que recibimos de otros, el bullying, el rechazo, y creo que son aspectos y ejemplos muy importantes precisamente para ver qué puede llevar a que una autoestima se llegue a maltratar o a debilitar. Y acá creo que es importante lo que hablabas de tal vez esa red de apoyo, ese contexto familiar tal vez que te pueda ayudar, que pueda promover
realmente tener una mayor seguridad en ti mismo. Y acá quiero realmente hacer una pregunta y va relacionado precisamente con esos primeros cuidadores, porque a veces son nuestros padres, a veces son nuestros abuelitos, los tíos, todas esas personas que hacen parte de la red de apoyo de un niño en su primera infancia. Hablando de esta etapa que a la larga es muy importante y relevante a la hora de hacer precisamente un proceso terapéutico, es una etapa que yo creo que tiene una gran relevancia, ¿sí? En todo lo que realmente se ve también, inclusive en la adultez. Tal vez de qué forma pueden ayudar estos primeros cuidadores precisamente a que nuestros niños puedan desarrollar una buena autoestima. No, no lo llamemos tal vez una autoestima positiva, pero sí una autoestima un poco más adecuada. Un poco más sólida. Ujú. Bueno, sí, creo que los padres y los cuidadores son como esos arquitectos de la autoestima cuando somos peques, ¿no? Y hay muchas formas en las que estos cuidadores pueden fortalecer la autoestima. Entonces, primero, un apoyo emocional incondicional. Es de verdad como un abrazo para el alma, ¿no? Entonces, brindar ese apoyo independientemente de los logros o de los desafíos, eso puede llegar a crear un ambiente de seguridad en el niño, ¿no? Un ambiente seguro donde se sienta aceptado, ¿no? Creo que eso va a establecer básicamente las bases para un sentido mucho más sólido de ese valor propio. Fomentar la autonomía también es como darles la llave del auto, pero emocional, ¿no? Hablándolo en términos analógicos. Y es que cuando se les deja tomar decisiones y asumir responsabilidades, claramente pues correspondientes a cada edad, eso les da un sentido de control personal, ¿no? Y eso va a ser clave para construir la autoestima. Cuando también se les refuerzan los logros y los esfuerzos, ¿no? Reconocer y elogiar esos logros, por grandes o pequeños que sean, no importa. Eso puede ayudarles a que ellos destaquen ese esfuerzo y esa perseverancia, incluso aun cuando no lo hayan logrado, el reconocer el camino es importante, ¿no? Hay que hacerles ver la idea de que el valor no está ni siquiera en el resultado final o en la meta o en el objetivo, sino también en el proceso, que se vale disfrutar ese proceso, no importa cómo haya salido, lo importante es que se lo haya también disfrutado y en ese proceso haya aprendido. Entonces me parece que reconocerles eso es importante. ¿Qué otra cosa? Quizá también enseñarles habilidades de afrontamiento. Yo le digo a mis pacientes que esto es como una caja de herramientas emocionales, ¿no? Cuando tú le puedes enseñar a un niño, a una niña a enfrentar desafíos, a aprender de los errores, a superar obstáculos, eso los va a hacer mucho más resilientes y eso es algo que les va a durar toda la vida. Y aquí quiero hacer como un paréntesis y es que básicamente acá también nosotros entramos a ser modelos de comportamiento para ellos, ¿no? Nosotros somos el ejemplo de estos chiquitos que estamos cuidando o pues para quienes son padres, ¿no? Creo que cuando nosotros de adultos sabemos gestionar el estrés, sabemos mostrar empatía, tenemos una actitud positiva, bueno, que no caiga en este positivismo tóxico del que se habla últimamente, pero sí de poder enfrentar como con mayor optimismo las circunstancias, claramente también viendo una realidad como es. Creo que les estaríamos enseñando a que, o sea, lecciones muy valiosas de autocuidado y autoestima. Y acá es importante hacerles entender de que, claro, como es que nosotros somos el modelo de comportamiento de ellos, pues nosotros también tenemos que trabajar en ello, ¿no? Porque como lo dije en la pregunta anterior, si bien hay quienes tristemente no tienen una figura que, bueno, que de repente les haya ayudado a trabajar con esta autoestima y de pronto de adultos crecimos con inseguridades, con ciertas distorsiones o sesgos hacia la vida, pues bueno, me parece importante que lo trabajemos en terapia, que lo revisemos para que podamos transmitirle a ese niño del cual nosotros estamos siendo un modelo de comportamiento, pues esa seguridad, ¿no? Como dije, nunca es tarde porque es que la autoestima se va construyendo hasta el último día en el que respires, en lo posible. Entonces, siempre se puede trabajar, pero siendo conscientes de que, pues, vienen detrás de nosotros
unos pequeños que nos van a tomar como ejemplo en su vida. Entonces, bueno, esto es importante. Y una recomendación final en esta pregunta, Katy, es también cómo ayudarles a fomentar esa autoexpresión, ¿no? Es decir, dejar que ellos expresen sus sentimientos, sus deseos, sus pensamientos. Eso va a ayudar mucho a que ellos incluso tengan una mayor autoconciencia y que vayan adquiriendo un lenguaje emocional que les permita que ese lenguaje sea mucho más enriquecido y que cuando vayan a exponer lo que sienten, incluso encuentren más palabras para, pues, para lo que sienten. Y no minimizar, ¿no? De repente que porque para los adultos hay cosas que nos parecen, pues, que son mínimas, que son, que no tienen importancia, no quiere decir que para los chiquitos quienes nos estén comentando lo que les sucede, pues sea igual mismo. Al contrario, para ellos es lo más que les está pasando en ese momento, entonces debemos acoger eso con mucha importancia, con mucho valor, con mucho respeto y dejar que ellos se expresen. Entonces, pues en el contexto de la autoestima y del autocuidado, los adultos somos un ejemplo y un apoyo muy positivo durante la infancia que puede ayudarlos como a equipar y a cuidar de sí mismos en la vida adulta. Creo que eso es lo que les vamos a ir enseñando para que puedan establecer límites, bueno, para que pues tengan unas experiencias mucho más agradables a lo largo de la vida. Resalto varias cosas de lo que acabas de decir, Lore. Lo primero, que los adultos somos el modelo, la primera fuente de aprendizaje del que los niños pues ven y observan de qué manera responder. Lo segundo es que desde pequeños fomentemos esa autonomía. A veces creemos a los niños como que no tienen las capacidades o no cuentan con las habilidades y ni siquiera los dejamos intentar, ¿no? Pero en ese dejarlos intentar, también acompañarlos emocionalmente. No es simplemente dejarlos explorar, sino estar ahí presentes. Y en ese sentido, también quisiéramos preguntarte, la autoestima, si bien es cierto, se va pues creando, estableciendo desde la primera infancia, desde que nacemos y a lo largo de nuestra vida, ¿cómo influye la autoestima en los comportamientos de la persona a lo largo pues de su vida? Claro, Gaby. Bueno, pues muchísimo. De verdad, de una manera muy profunda, influye el comportamiento sobre la autoestima en varios aspectos, en varias áreas de nuestra vida. Por ejemplo, nuestras relaciones interpersonales. Las personas con una autoestima, digámoslo, saludable, tienden a establecer relaciones de esa misma manera, relaciones saludables, ¿no? Tienen una mayor confianza en sí mismos, establecen límites, pueden expresar sus necesidades, buscan relaciones igualmente respetuosas porque es que ellos se perciben de esa manera cuando se hay una autoestima, pues digamos que muy sana. Pero por otro lado, cuando hay una baja autoestima, claramente se tiende a tener una dificultad en esas relaciones interpersonales, muestran mucho temor, mucho miedo al rechazo, pero de verdad es un temor extremo. Y por ello también terminan aceptando comportamientos perjudiciales de las otras personas. Me parece que también en o sea, en el comportamiento, por ejemplo, académico o profesional, cuando de repente alguien está muy seguro de sí mismo y proyecta esa misma seguridad en su autoestima, suele perseguir desafíos, suele ser propositivo, suele tomar la iniciativa, asumir riesgos, riesgos pues moderados y suele perseverar mucho ante los obstáculos, como que no se rinden o por lo menos siempre intentan buscar otras alternativas para solucionar aquello que les genera una dificultad. En contraste a una autoestima pues baja en una persona en donde no pueden establecer límites, donde tienen una capacidad muy baja para enfrentar desafíos, se suelen frustrar, y no pueden gestionar sus emociones, pues digamos en estas áreas y en muchas, ¿no? También me parece que en la toma de decisiones se ve muy influenciado el comportamiento en esta autoestima, dado que, por ejemplo, las personas que confían en sí
suelen confiar en sus elecciones, están dispuestas a tomar decisiones con mayor confianza y sobre todo esas decisiones que toman están muy alineadas a esos valores y esas metas que por supuesto anteriormente en el autoconocimiento, en el revisar, bueno, yo quién soy, para dónde voy, qué es lo que me gusta, en qué soy bueno, cuáles son mis valores, pues obviamente ya la tienen muy clara porque pues toman decisiones en función a eso que para ellos es valioso. Por otro lado, respecto a la toma de decisiones, es lo mismo. Cuando una persona tiene muy baja autoestima, suele dudar mucho de sus decisiones y sobre todo algo muy característico es que buscan la validación externa en otras personas, ¿no? Y evitan tomar decisiones importantes porque eso les genera muchísimo miedo y prefieren quedarse en su zona cómoda por miedo a la incertidumbre y no saber qué esperar del otro lado. Bueno, quizá las personas que sí tienen una autoestima sana, pues claro, ellos también no es que estén, no es que les dé miedo el futuro o es que no tengan incertidumbre, por supuesto que les da, pero me parece que están mucho más confiados de que al pasar al otro lado, pues nada, van a poder resolverlo y sobre la marcha es que van a ir como resolviendo esas situaciones, esos desafíos que se les espera al otro lado. Me parece también que la autoestima en la salud mental se ve mucho y sobre todo ustedes, colegas, y yo acá en consulta, observamos que la autoestima positiva o pues digamos que una autoestima que esté asociada a una valencia positiva, hay unos niveles mucho más bajos de ansiedad y de depresión, mientras que en la baja autoestima pueden abrir como la puerta a la vulnerabilidad emocional, están mucho más expuestas. Y bueno, finalmente como en comportamientos de autocuidado, cuando tienes una autoestima sólida, de pronto cuidarte se convierte en un acto de amor propio y de respeto, ¿no? Adoptas comportamientos que están muy en función de me cuido, me importo, yo soy una persona muy importante y por ende tomo decisiones que vayan en función a ese valor que es del autocuidado. Finalmente, digamos que en los comportamientos de autocuidado, cuando una persona tiene una autoestima sólida, eh, digamos que el cuidarse, no sé, el tener una alimentación sana, el hacer ejercicio, va a ser una prioridad porque en su mente está como, me importo, esto que estoy haciendo está en función a lo que es importante para mí, que es mi salud, mi cuerpo, es honrarlo. Entonces, todas las decisiones que van tomando en función a su autocuidado está muy en relación con eso, ¿no? Con lo que les genera placer, alegría y que están muy direccionados hacia sus valores. Mientras que, por el otro lado, cuando una persona tiene una baja autoestima, siempre suele tener esas dificultades en el autocuidado, ¿no? Como que recurren a conductas autodestructivas, no se ponen de prioridad, toman decisiones que están muy alejadas a, a ese valor del autocuidado, de honrarse, de quererse. Entonces, bueno, todo esto está muy relacionado con los comportamientos en la autoestima. Lorena, ahorita que estabas hablando de todo esto, del tema de los comportamientos, hablaste también algo sobre algo que tiene que tener o que debe tener relación con el autoconocimiento. Mencionaste realmente esa palabra, ¿sí? Y aquí entonces traigo a colación algo que también es muy común, de cierta forma, en conocer en este aspecto tan grande de la autoestima, porque es un gran universo. La autoestima yo creo que abarca muchas cosas. Y aquí entonces quiero incorporar eso que tú hablabas del autoconocimiento. ¿Qué relación realmente, así pues tal vez de forma general que nos puedas explicar, qué relación puede llegar a tener el autoconcepto, inclusive lo que tú mencionaste del autoconocimiento, el saber quién soy yo, con todo este fortalecimiento o desarrollo de la autoestima misma? Bueno, buena pregunta. Estos conceptos están muy entrelazados. Digamos que por un lado el autoconcepto es como ese retrato mental que tenemos de nosotros mismos, ¿no? Entonces eso incluye en
desde lo que pensamos de nuestras habilidades hasta cómo nos vemos físicamente. Y esto, como les dije, es algo que se va construyendo a lo largo de nuestra vida y que nos enfrentamos en diferentes experiencias. El conocimiento viene muy derivado de eso. Creo yo que sin el autoconocimiento incluso no se puede generar un autoconcepto, porque el autoconocimiento viene desde el saber qué te gusta, qué te disgusta, cuáles son tus necesidades, cuáles son tus habilidades, en qué eres un teso o una tesa, o definitivamente qué te falta o en qué no eres tan bueno. Entonces, ya cuando de repente tú sabes hacia, pues precisamente tienes la respuesta a todas estas preguntas, ya puedes por lo menos formar una imagen de ti. Y eso es lo que hace que ya tengas un concepto de ti. Pero esto radica básicamente en hacernos estas preguntas que no muchas veces son cómodas de sentir, de hecho se siente mucha incomodidad y que en el caminar de esta autoestima nos vamos a ir encontrando con que, bueno, de repente en mi adolescencia me gustaban ciertas cosas o era compatible con ciertos valores y de pronto ya hoy a mis 30 cambié. Ya de pronto no es lo mismo y no va a ser lo mismo dentro de 20 años o 30, porque la vida nos va a ir mostrando que hay otras opciones, que ya antes nuestras opciones eran limitadas y podíamos decir, es que me gusta esto y ya no me gusta esto, y ahora puedo decir, no sé, pues ahora que tengo más experiencia, tengo más bagaje en la vida, ¿no? Y conozco más de muchas cosas, puedo decir que pues antes me gustaba aquello y bueno, ya ahorita no estoy como tan de acuerdo y está bien cambiar de opinión. Entonces es algo que se va a ir transformando a lo largo del tiempo, el autoconcepto, pero en la medida en que te permitas autodescubrirte, ¿no? Revisar quién eres, para dónde vas, cuáles son tus valores. Entonces, sí, me parece que esto es como una danza de ida y vuelta y te vas a ir dando cuenta de que, bueno, siempre van a haber maneras mucho más equilibradas, mucho más realistas y pues vas a ir aumentando y alimentando sobre todo ese autoconocimiento en la misma medida en que vas avanzando en la vida. ¿Hay algunas actitudes, Lore, o características que puedan indicar que una persona puede tener un bajo valor personal o una baja autoestima? Sí, Gaby. Hay ciertos patrones de comportamiento que nos hace reconocer que hay un posible problema, sobre todo en la autoestima. Entonces, por ejemplo, una de ellas es una autocrítica constante. Entonces, cuando las personas tienen baja autoestima, suelen ser supremamente duras consigo mismas, se centran y magnifican los defectos y suelen minimizar mucho los logros. Entonces, la autocrítica excesiva puede convertirse en un mal hábito que tristemente, si se sigue alimentando, pues esto va a durar y va a ir forjando incluso nuestros patrones de pensamiento. Digamos que otro factor, o más bien como otra situación que nos hace reconocer que alguien tiene baja autoestima es esa necesidad excesiva de aprobación. Claro, mira, siempre vamos a contar con la opinión de las personas que amamos, incluso de personas que admiramos que no son tan cercanas a nosotros, pero de repente siempre estar buscando esa validación, esa aprobación y no poder tomar nuestras decisiones porque de pronto no está, nuestro círculo no está tan de acuerdo con ello, pues puede ser un factor bastante difícil al sentir que somos muy sensibles a la crítica y que, bueno, vamos a temer el rechazo, ¿no? De que, pues si alguien no está de acuerdo con nuestra decisión, bueno, no, pues qué miedo tomar esa decisión, por ende, incluso ni siquiera la tomo. Entonces, esa excesiva aprobación hace que sea un síntoma muy clave de personas que tienen afectado un poco la autoestima. Irónicamente, el perfeccionismo también se ha romantizado un poco, pero afortunadamente se ha venido como cuestionando esta idea de perfeccionismo y es que, bueno, me parece bien que todos intentemos hacer lo mejor que podamos en las diferentes áreas en donde nos desempeñamos,
pero cuando hay una búsqueda implacable de esa perfección, puede ser una señal de que, nuevamente, de que nuestros logros están afuera, de que no es algo que nos motive mucho y eso puede llevar a un ciclo constante de estar insatisfechos, de autoexigirnos constantemente, porque nunca vamos a estar de acuerdo y pues no vamos a estar satisfechos con nuestros logros por más imperfectos que sean. También quienes de pronto suelen evitar desafíos, ¿no? Por temor al fracaso o al juicio de los demás, eso va a limitar claramente el crecimiento personal y profesional de esa persona quien tiene baja autoestima. Igual que esa constante comparación con los demás, esa tendencia a estar siempre buscando qué me falta, qué no tengo, esta sensación de carencia o es que esta persona es mejor en esto o aquello. Entonces, sentir que nunca estás a la altura de los estándares de los demás, pues eso afecta muchísimo la autoestima. De repente también esta dificultad para aceptar cumplidos. Las personas con baja autoestima a menudo tienen una dificultad para aceptar cumplidos genuinos, ¿no? Como que se sienten incómodas con el elogio, incluso suelen dudar de la legitimidad de esos piropos, de esas porras que a veces nos echan. ¿Por qué? Porque pues no lo estamos creyendo. También estas personas que se aíslan socialmente es un indicador de baja autoestima porque suelen evitar situaciones sociales, nuevamente por temor al rechazo, a sentirse inadecuados. Y bueno, esto está muy acompañado también con el autosabotaje. Cuando procrastinamos, cuando hay una falta de ambición en lo que hacemos, cuando elegimos relaciones que nos hacen sentir mal, pues bueno, todo esto es como un conjunto, como un cóctel que hace que nuevamente nuestra autoestima vaya hacia abajo, ¿no? Entonces es importante igual destacar que estos signos pueden variar entre las personas, o sea, no porque tú tengas uno, pues ya tienes baja autoestima, pero si por lo menos te identificaste con algunos de estos, sí es importante revisarlo y buscar una ayuda profesional porque, bueno, como les dije anteriormente, esto va a afectar en nuestro comportamiento, en nuestro desempeño y bueno, no queremos seguir cultivando quizá fracasos, errores, por el contrario, hay que empezar a reponernos y a revisar cómo podemos mejorar. Bueno, Lorena, creo que en este punto hemos abarcado ya, yo creo que la mayoría del tema, sobre todo a esos fundamentos, esos conceptos básicos, clarificar inclusive lo que hablabas ahorita de cuáles tal vez pueden ser esas características, sí, que puede llegar a tener una persona para indicar que tal vez está teniendo una baja autoestima, una autoestima que está un poco maltratada. Sin embargo, entonces ahora en este momento me gustaría tal vez como para ir ya concluyendo un poco más y dar respuesta a algo importante de este episodio y es precisamente bajo qué estrategias eficaces, de cierta forma, podríamos pensar que se puede cultivar precisamente ese valor personal en nosotros, esa autoestima, teniendo en cuenta de que eso es una directriz para poder tener una buena relación conmigo misma. Entonces, ¿qué estrategias eficaces crees tú que pueden ayudarnos a cultivar esta autoestima en nosotros? Bueno, definitivamente practicar la autoaceptación, ¿no? Reconocer que somos increíbles en algunos aspectos, pero que también tenemos ciertos defectos o ciertas imperfecciones, porque nadie es perfecto y está bien, puedes tener fortalezas y debilidades. Entonces, aprender a aceptarte tal y como eres me parece que es una clave importante como estrategia. Otra estrategia de pronto es fomentar el autocuidado, ¿no? Dedicarte regularmente el tiempo para cuidar de ti, para dormir bien, para mantener una dieta equilibrada, para hacer ejercicio, para disfrutar de las actividades que te generen placer, alegría y que no sea en el tiempito que me sobra después de la universidad o después del trabajo, no, o sea, es de verdad agendarlo, planillarlo en tu calendario, porque eso hace parte de, pues, de ti, ¿no? Y si no estás bien en ello, bueno, claramente van a estar afectadas muchas otras áreas.
Me parece también que es importante establecer y lograr metas realistas, ¿no? Metas alcanzables, cuantificables, eh, y que siempre nos estemos dirigiendo y trabajando hacia ellas, ¿no? Cada logro, por pequeño que sea, esto de verdad va a contribuir a esa sensación de que lo estamos logrando, de que estamos siendo competentes. Entonces, pero pues algo primordial es que por lo menos sean realistas, ¿no? También cambiar ese patrón de pensamiento, ¿no? Hay que aprender a cuestionarnos, a no creernos todo lo que nos contamos, de esas historias que nos contamos en la cabeza de nosotros, de los demás. Siempre es importante cultivar un diálogo interno amigable, alentador, y sobre todo, bueno, siempre estar como en eso de reestructurar nuestros pensamientos en la medida de lo que se puede, ¿no? También aprender a establecer límites, aprender a decir no de una manera respetuosa, amigable, pero también muy firme. Eso va a establecer un límite saludable, eso te va a proteger y a contribuir a un fortalecimiento en esa autoestima. Cultivar tus relaciones, de verdad, rodéate de personas que te amen, que te apoyen, que te alienten, que te echen porras por lo que estás haciendo. También que sean personas que de una manera asertiva te puedan dar una realimentación de cuando la estás embarrando, de cuando algo no está yendo bien. Entonces, cultivar esas relaciones va a ser fundamental para fortalecer esa autoestima, practicar la gratitud, de verdad. Como les dije ahorita con el tema de las comparaciones, tristemente a veces como que filtramos nuestra realidad y solo vemos el lado negativo de la ecuación. Entonces, quizá qué tal si nos desenfocamos un poco de ese enfoque en el que tenemos y empezamos a ver otras cosas positivas que nos trae la vida y empezar a practicar esa gratitud a diario. De verdad, siempre tenemos algo que agradecer por el simple hecho de respirar, de movernos, de comer, de lo que sea, o sea, enfocarnos en lo positivo, creo que eso te va a ayudar muchísimo como estrategia. Aprender de los errores, ¿no? En lugar de castigarte por los errores, de verdad es considerarlos como una oportunidad de aprendizaje y reflexionar sobre eso que puedes mejorar. Creo que eso te va a ayudar a seguir adelante con un nuevo conocimiento, que eso es lo más enriquecedor de todo. Y bueno, finalmente buscar apoyo, como les dije, ¿no? Me parece importante que cuando se detecta una baja autoestima, hay que considerar buscar un apoyo profesional de la salud mental, ¿no? Un terapeuta que te pueda proporcionar orientación, estrategias muy específicas para fortalecer la autoestima. Eso va a ser un gol ganador. Entonces, por más pequeños que sean estos pasos, no importa, o sea, cada paso cuenta en este proceso gradual de la autoestima, siempre vas a tener la oportunidad de poder trabajar en ella y bueno, combinando todas estas estrategias, va a hacer bueno, que vayas trabajando en ese autodescubrimiento y crecimiento personal. Bueno, Lore, son estrategias bastante, pues, eficaces para que también nuestros oyentes y las personas que asisten a terapia tengan en cuenta en el momento de trabajar y de enriquecer esa autoestima. Finalmente, quisiéramos preguntarte, ¿esa relación o tener una buena relación emocional y psicológica conmigo mismo me permite tal vez la consecución de metas o llevar una vida plena y con mayor significado? Sí, total, total, y esto sumado a la autoconfianza, por ejemplo, cuando te sientes bien contigo misma, cuando confías más en tus habilidades, es de verdad un superpoder tener, para poder darle un sentido a tu vida, ¿no? Para vivir una vida mucho más plena, mucho más significativa, esa resiliencia, de verdad que todos pasamos por momentos difíciles, pero aprender de esos tropiezos, a seguir adelante, a no dejarte de vencer, eso va a ser la clave para vivir una vida plena. Digamos que también marcarte metas, tener valores claros, o sea, es decir, conocerte, ser consciente de lo que realmente te importa. Es como tener un mapa que te guía hacia lo que te hace feliz y que le da propósito a tu vida. Tomar decisiones te va a ayudar a tener mucho más confianza, si vienen muchas de pronto
En muchas de estas decisiones vas a errar, hay otras que de repente vas a acertar y que chévere y te van a beneficiar a largo plazo, entonces eso te va a ayudar a vivir una vida mucho más significativa, mucho más satisfactoria. De repente también lo que les decía ahorita, cultivar esas relaciones. Cuando tú te llevas bien contigo misma, es mucho más fácil tener relaciones positivas con los demás porque vas a atraer ese tipo de personas y sobre todo van a enriquecer tu vida y le van a dar incluso mucho más sentido y diversión, ¿no? Y bueno, esta autenticidad, ¿no? Tratar de ser genuinos. Yo sé que en esta construcción de repente estamos tomando, sobre todo cuando somos adolescentes, estamos tomando, es que me gusta esto de este artista o me gusta esto de mi mamá, me gusta esto de mi papá, entonces como que vamos tomando cositas de amigos de otras partes y es que así se construye, ¿no? Pero al final es también como replantearte y decirte, bueno, pero es que sí me siento cómoda o cómodo con esto que adquirí de X persona. Si ya no va conmigo, ok, ya es momento de hacer las paces, hacerle un duelo, porque claro, también estás perdiendo una parte de ti y reconstruirlo y replantearte como nuevas formas de mirarte y de probar. Al final, de eso también se trata la vida. Hay cosas que tenemos que probar para decir, no, pues ya no lo vuelvo a hacer porque no me siento cómoda con esto. Y así es que se va construyendo pues, el autoestima, pero sobre todo apelando mucho a una relación genuina contigo misma, ¿no? Hacerte fiel a lo que realmente crees, eso te va a dar una sensación de coherencia y de mucho significado. Muy bien, Lorena, pues creo que realmente se han cumplido con los objetivos que teníamos planteados para este tema. Has hablado de muchos aspectos importantes a tener en cuenta precisamente con este tema de la autoestima, tal vez esas características que son importantes tener en cuenta, cómo comenzar a fortalecerla, cultivar precisamente esa relación conmigo misma que de cierta forma creo que fue el sentido que le encontramos también a los demás episodios que hemos venido hablando de que en la medida que podamos cultivar la relación con nosotros mismos, pues por supuesto esto se va a reflejar en todas las demás relaciones, llámese de pareja, llámese amistades, llámese tal vez no tener que recurrir a llenar vacíos, que fue parte de lo que hablamos también en algunos episodios frente a esas relaciones adictivas. Entonces creo que es importante y muchas de las cosas y aspectos que has hablado, pues realmente han cumplido el objetivo de poder ampliar también esta temática que era muy importante para el día de hoy. Entonces, pues Lorena, gracias de verdad por acompañarnos en el episodio de hoy, por todo lo que nos has compartido, lo cual ha sido definitivamente de gran valor para fines de este episodio. Pero antes también nos gustaría que nos contaras, por favor, tal vez cómo te pueden encontrar en las redes para que también pues te comiencen a seguir nuestros oyentes. Bueno, de antemano, Katy y Gaby, reitero el agradecimiento. Estoy muy honrada de estar en este podcast tan maravilloso que ustedes tienen. Están compartiendo contenido de valor y de verdad que vale la pena que muchas más personas las escuchen, escuchen su voz, escuchen lo que tienen que decir, porque es poderoso el mensaje que ustedes están transmitiendo a través de pues estas plataformas. Y bueno, muchísimas gracias. Sí, me pueden encontrar como @el consultorio de Lore. Estoy en TikTok, en Instagram. Y bueno, por ahí también estoy compartiendo contenido muy similar a este. Y como les dije al inicio de la presentación, muy relacionado también con las temáticas que suelo trabajar: depresión, ansiedad, estrés, problemas de adaptabilidad y este tipo de temáticas que bueno, trato de crear un contenido mucho más ligero, mucho más asequible a las personas. Pero bueno, ustedes colegas saben que detrás de todo este contenido hay un estudio muy profundo que de verdad tenemos que estar interiorizando constantemente. Entonces, pues nada, siempre compartirles esto es un honor y es un placer. Así que bueno, gracias por hacerme parte de este capítulo. Gracias, Lore, y como lo mencionaste, siempre hay un valor y un gran esfuerzo detrás de todo el contenido que pues producimos para nuestros oyentes y para las personas que estén interesadas en ello. Lo que siempre les decimos y les repetimos en la mayoría de todos nuestros episodios a nuestros oyentes es que si bien es un contenido de valor y un contenido sobre salud mental, el hecho de escuchar y el hecho de tener esta información, pues no cambia el hecho de poder asistir a una terapia psicológica. Bueno, estamos llegando al final.
de esta segunda temporada y de este episodio. Te damos las gracias por todos estos consejos, todas estas aclaraciones que también nos diste. También queremos darle las gracias a nuestros oyentes por no habernos escuchado no solo hoy, sino durante esta temporada en la que hemos recorrido un gran camino este 2023, por escucharnos desde la primera y por conectar con Conexión Mental. Para nosotras ha sido un recorrido también lleno de aprendizaje, de valor. Les deseamos mucha paz en esta víspera de fin de año nuevo. Es un tiempo muy propicio para estar en familia, para fortalecer esos lazos con nuestros seres queridos. Esperamos volver a tenerte a ti, Lore, en este podcast para futuras ocasiones. A nuestros oyentes esperamos volver a conectar con todos ustedes a través de este espacio el próximo año. Así que estén muy pendientes de nuestras redes sociales, de la de Katy, la mía, nuestro Instagram, que por allí les iremos contando la próxima fecha de lanzamiento de la tercera temporada de Conexión Mental. Hasta pronto y gracias por escucharnos.